vamos a verlo desde el punto de vista práctico, es decir, cuáles son los principales problemas que tenemos en las audiencias donde se incoa proceso inmediato por el delito de omisión a la asistencia familiar. Primero es que tenemos que definir el nombre correcto. ¿Qué cosa es el delito de omisión a la asistencia familiar? Para ello vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver por aquí que nuestro Código Penal tiene una sección que se llama los delitos contra la familia. ¿Tú te acuerdas que cuando estudiaste dogmática penal y cuando estudiaste derecho penal, parte especial, tenías a los delitos contra la familia, ¿cierto? Y dentro de estos delitos contra la familia existen diferentes capítulos. Por ejemplo, tenemos los delitos que son contra el Estado civil, ¿no? Delitos que son contra el Estado civil. ¿Qué delitos tenemos acá, por ejemplo? Tenemos el delito de bigamia, tenemos el delito de autorización ilegal de matrimonio, tenemos el delito de incumplimiento de formalidades para el matrimonio. Todo lo que tiene que ver con el Estado civil. Luego tenemos los delitos los delitos contra la patria potestad. Lo que se conoce también como atentados contra la patria potestad. ¿Qué delitos tenemos dentro de los atentados contra la patria potestad? Tenemos los delitos de sustracción de menor, inducción a la fuga de menor, y también tenemos un delito en particular, ¿no? Que es el delito contra la libertad, aunque parezca raro en este capítulo, contra la libertad y seguridad social, ¿no? O seguridad pública, mejor dicho. ¿Qué delito es este? El famoso delito que está en el 148A del Código Penal, que es el delito de pandillaje pernicioso o de inducción al pandillaje pernicioso. Mira, todo este grupo conforma el todo que son los delitos contra la familia. Y dentro de esto hay una colita que se llama omisión a la asistencia familiar. Pero el delito que vamos a estudiar hoy es, dentro del delito de omisión a la asistencia familiar, hay dos modalidades. Una es el incumplimiento de resolución judicial de alimentos. ¿Ya? Este delito, ¿dónde lo encuentras? En el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, ¿no? Ese es el que vamos a estudiar hoy. Pero también hay otro delito que se llama el delito, en este caso, de abandono de mujer en estado de gestación. Abandono de mujer en estado de gestación, ¿no? En este delito, no lo vamos a estudiar, pero forma parte de los delitos de omisión a la asistencia familiar. ¿Por qué es importante destacar esta diferencia? Porque vamos a aprender hoy a qué nos referimos puntualmente cuando hablamos del delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué cosa es el delito de omisión a la asistencia familiar? Es un grupo de delitos, dentro de los cuales se encuentra el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos y de abandono de mujer en estado de gestación, que pertenecen a los delitos contra la familia. Entonces, establecido de esta manera, vamos a aprender también a usar una terminología jurídica correcta. Ya no vamos a estudiar el delito de omisión a la asistencia familiar, sino que vamos a estudiar el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. ¿Correcto? Ese es el delito que vamos a estudiar el día de hoy. Habiendo hecho esta explicación, vamos entonces a ver en las diapositivas, vamos a ver en este caso a qué nos referimos con el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, cuando nos referimos al delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos, tenemos que tomar en claro una cosa. Primero tenemos que tomar en cuenta que en nuestro sistema constitucional está prohibida la prisión por deudas. Toda deuda que nosotros tengamos, en principio, es una deuda que no puede ser cobrada mediante la prisión. Pueden usar todos los mecanismos que el derecho civil, que el derecho tributario, que el derecho societario, que el derecho comercial permiten para satisfacer la deuda. Todo menos la prisión. Entonces, en nuestro sistema no hay prisión por deudas. Ahora, tú que has leído la Constitución, también sabrás que hay
un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Cuál es ese paréntesis para la prisión por deudas? El delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Es decir, solo en el caso en el que se incumpla con la resolución judicial de alimentos, recién en ese caso hablaremos de que sí puede existir prisión por deudas. Esto lo ha explicado el Tribunal Constitucional en la sentencia 1428-2002 habeas corpus, en la cual ha precisado que la prohibición por deudas no se aplica al incumplimiento de los deberes alimentarios, siempre es constitucional. En este caso, el incumplimiento de resolución judicial de alimentos que se puede incluso pagar con cárcel. Ahora, ¿por qué? La explicación constitucional es que existen bienes jurídicos, en este caso, que se ponen en discusión. Uno es la libertad, por supuesto, pero el otro también es que se deja desprotegido al menor, principalmente, y sobre todo la alimentación de este menor se ve perjudicada, motivo por el cual es que sí está permitido, sí es legal, realizar la prisión por deuda. Solo en el caso del delito de omisión a la asistencia familiar, no, solo en el caso del delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Por eso es que hemos hecho la diferencia. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que se habla? Ahora tenemos que también saber, porque ya sabemos que no es delito de omisión a la asistencia familiar lo que nosotros conocemos coloquialmente, sino que técnicamente es incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Así también ahora vamos a saber, cuando se habla de que no se cumple con el pago de una pensión de alimentos que es recaída en una resolución judicial, la gran pregunta es, ¿a qué resolución se refiere? Eso es lo que vamos a ver. ¿Se refiere a la sentencia? ¿Se refiere al auto que declara consentida la sentencia? ¿Se refiere al auto que señala en este caso que requiere el pago bajo apercibimiento? ¿O se refiere al auto que remite copias a la fiscalía? Todo eso ya lo hemos visto anteriormente, ustedes lo pueden buscar en el video que se llama El proceso de ejecución de sentencias de alimentos, ¿no? Ahí hemos echado las 6 etapas del proceso ejecutivo. Ahora nada más vamos a ver esto. Como todo delito, el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos tiene que cumplir con los 5 elementos de la teoría del delito. Es decir, tiene que existir una conducta, esta conducta tiene que ser típica, ¿no? Antijurídica, culpable y además tiene que haber una pena. Entonces, ¿cuándo se configura este delito? Se configura el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos cuando el que sabe que tiene que cumplir con una pensión de alimentos recaída en una resolución judicial, a pesar de que lo sabe, omite realizarlo, ¿correcto? ¿Cómo se llama al tipo de omisión que regula el artículo 149 del Código Penal? Ustedes que han estudiado Derecho Penal, parte general, saben que hay dos tipos de omisión, ¿cierto? Una es la omisión propia y la otra es la omisión impropia. Dentro de todas las diferencias que existe entre la omisión propia y la omisión impropia, una de las principales, o con la que podemos rápidamente diferenciarlas, es que con la omisión propia está claramente establecido como delito, es decir, está taxativamente establecido como delito. Por ejemplo, el delito de omisión a la asistencia familiar. Por ejemplo, el delito de omisión al socorro. Y en el caso de la omisión impropia, lo que se hace más bien es, se tiene una, digamos, una posición de garante y no se cumple con esta posición de garante, ¿no? Es por eso que acá hemos hecho el cuadro diferenciando que el gran delito de omisión a la asistencia familiar pertenece a esos dos subtipos que hemos visto. Ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente. Como estamos estudiando la tipicidad objetiva del delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos, yo quiero que observes esto porque esto te va a ayudar mucho, sobre todo en la práctica. Primero, ¿quién es el sujeto activo? Vamos a poner por este lado, vamos a poner quiénes son los posibles sujetos activos para que tú puedas diferenciarlos cuando te encuentres en un proceso de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. ¿Tú te acuerdas que en derecho penal parte general el sujeto activo es quien comete el delito o quien está, en este caso, llamado a realizarlo, ¿no? En este caso, el sujeto activo, ¿quién puede ser? Puede ser el padre, el sujeto activo puede ser la madre, o puede ser generalmente quien tenga la obligación del pago,
¿no? La respuesta es ninguna, ¿no? Sí, yo sé que siempre es el padre o siempre es la madre en la mayoría de casos, pero hablando correctamente, para poder diferenciar al sujeto activo, simplemente va a ser el deudor, ¿correcto? ¿Quién es el deudor? Acuérdate que cuando tú estudiaste tu libro de obligaciones en el derecho civil, el deudor es quien tiene que realizar el pago de la obligación, ¿correcto? Quien tiene que realizar el pago de la obligación. Porque si tú te pones a buscar el padre, puede ser que el padre tenga la tenencia del menor. Y al tener la tenencia, aunque suene redundante, puede ser que la madre sea la obligada. Y puede ser que ninguno de los padres estén vivos. Entonces, ¿sobre quién recaería? Sobre el tío. Pero si la norma ha buscado establecer una cualidad sobre la gente, es que el sujeto activo es por especial cualidad de la gente, viene a ser en este caso el deudor. ¿Correcto? ¿Quién es el deudor? Sobre quien pesa la obligación. Ahora bien, ya que sabemos quién es el sujeto activo, ahora hay que determinar quién es el sujeto pasivo. Muchos se confunden cuando dicen el sujeto pasivo es el menor. Ya, y si es mayor, ya no es sujeto pasivo. Algunos dicen, no, es el mayor, porque la pensión de alimentos puede ser hasta los 28 años, ¿no? Según el artículo 424 del Código Civil. Oye, pero el sujeto pasivo también puede ser, digamos, ¿qué tal si había una demanda de alimentos entre cónyuges y el juez obligó a uno de los cónyuges a que le diera alimentos al otro? Entonces ya no es mayor ni menor, sino que es un cónyuge, porque la relación jurídica es diferente, ¿sí o no? O tal vez puede ser otra persona, tal vez ya la pensión de alimentos no es sobre los descendientes, sino es sobre los ascendientes. Y puede ser la madre o puede ser el padre en estado de vulnerabilidad. Te das cuenta que hay muchas posibilidades de sujeto pasivo, pero todas ellas son incorrectas. ¿Por qué? Porque aunque la realidad nos muestre que en la mayoría de casos es el menor quien es víctima de este delito, lo cierto es que el sujeto pasivo en el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos es el acreedor. Porque con esto ya puedes enlazar a cualquiera de las figuras que la norma haya, en este caso, relacionado con quien va a ser el acreedor alimentario. Entonces, ¿quién es el acreedor? ¿Tú te acuerdas en el derecho civil cuando estudiaste tu libro de obligaciones? ¿Quién era el acreedor? El acreedor era quien recibía el pago, ¿correcto? Era quien estaba en la ventaja de recibir el pago. Y la relación jurídica que existe entre acreedor y deudor se junta, en este caso, con la obligación de dar suma de dinero, ¿correcto? Y en este caso se extingue mediante el pago, ¿no? ¿Tú te acuerdas que en el derecho civil el pago extingue la obligación? Entonces, para resumir, el sujeto activo siempre va a ser el deudor y el sujeto pasivo siempre va a ser el acreedor. Y de esa manera ya te libras del problema de tener que estar buscando si fue el padre, si fue la madre, si fue el menor, si fue el mayor, si fue el cónyuge. Solamente estableces en la sentencia que fija el juez en el proceso judicial de alimentos a quién lo fijó como deudor. Ahí en la sentencia va a decir, no, se fija una pensión alimenticia adelantada y mensual por la suma de 500 soles que deberá pagar el señor tal. Ah, él es el deudor. En favor de, él es el acreedor. La suma es la obligación, ¿correcto? La suma es la obligación. Y por cierto, como parte de las fuentes de las obligaciones, porque este delito nace del derecho civil, como fuente de las obligaciones, ¿tú te acuerdas que cuando estudiamos fuentes de las obligaciones, estudiamos que las obligaciones pueden provenir de dos fuentes? ¿Cuáles son? El contrato y la ley. En este caso, ¿cuál es la fuente de la obligación alimentaria? Es la ley. Específicamente el artículo 472 del Código Civil, que nos habla sobre el derecho de alimentos. Bien, seguimos entonces con las diapositivas y vemos por aquí que en este caso tenemos los requisitos que debe cumplir el delito de omisión impropia. Sin embargo, como ustedes saben, en el caso del delito de omisión impropia, se aplica a tipos penales, ¿no? Que no están taxativamente señalados en el Código Penal, pero que tienen que cumplir estos tres requisitos. Primero, tiene que haber una situación típica.
Segundo, tiene que haber una ausencia de acción determinada, o sea, la gente tuvo que dejar de hacer algo, ¿correcto? Y la capacidad de realizar esta acción, o sea, el agente tuvo que estar en la capacidad de realizar determinado acto. En la casación 3063-2022 ICA, ¿no? Es un caso por un delito sexual, por ejemplo, en el cual la madre, en este caso, ¿no? Fue coautora del delito sexual. ¿Por qué? Porque le aplicaron omisión impropia, ¿correcto? En este caso, ¿no? Cuando nosotros estamos ante el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos, estamos ante un delito de omisión propia, cuyo tratamiento es diferente, ¿correcto? Ahora bien, ¿cuándo se agrava la situación? ¿Cuándo se agrava el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos? Existen lo que se conoce en la doctrina penal como circunstancias agravantes específicas. ¿Cuáles son las agravantes específicas? Las que se encuentran en el mismo tipo penal pero agravado. ¿Y cuáles son las circunstancias agravantes genéricas? Las que encontramos en el Código Penal en la parte general, ¿no? Una primera es la simulación de otra obligación alimentaria. Muchas veces, incluso el mismo cliente te propone, ¿no? Dice, doctor, ¿y qué le parece si, por ejemplo, para evitar pagar mucha pensión de alimentos, simulo que en un centro de conciliación que le debo pasar una pensión de 300, 400 soles a mi mamá? Y de esa manera puedo evitar, digamos, pagar una mayor suma de alimentos. Bueno, si se llega a probar que esa simulación, ¿no? Si esa conciliación se hizo con fines de simulación, entonces ten cuidado porque ahí es una circunstancia que agrava la pena, ¿no? Que agrava la pena. ¿Qué cosa es simular? Simular es obviamente, como dicen algunas personas, hacerlo de mentiritas, nomás, ¿no? Hacemos, por ejemplo, en el derecho civil se ve mucho esto, ¿no? Queremos hacer un contrato de compra-venta, pero como queremos evitar pagar el impuesto a la renta, entonces hacemos un contrato de donación, ¿qué te parece? ¿No? O para evitar pagar determinados tributos, o para evitar que los acreedores me quiten mi casa, de mentiritas nomás traspaso la propiedad a nombre de otro, ¿no? Entonces, eso mismo también se puede hacer en el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Se puede simular otra deuda. Pero ten cuidado, que simular otra deuda puede agravar la conducta. ¿En qué casos no hay simulación de deuda? ¿En qué casos no hay? Por ejemplo, cuando después de la sentencia el deudor alimentario ahora es otra vez padre por segunda vez, pero de otro compromiso, como le dicen, de otro cónyuge, de otro conviviente. Entonces, en ese caso ya no hay simulación, es una circunstancia pues que digamos merece en este caso que se prorratee, ¿no? O que se reduzca la pensión de alimentos, obviamente naturalmente, ¿no? Porque hay dos menores que están en conflicto. Otro punto que he visto mucho que hacen también es renuncian de manera maliciosa al centro laboral. Pero acá se exige una conducta más, que el código no la dice, pero que en el derecho penal la conocemos en el dolo como lo que se conoce como el elemento de tendencia interna trascendente, necesario para un delito. ¿Cuál es el elemento de tendencia interna trascendente necesario para la renuncia maliciosa como agravante? Que se haya hecho con la finalidad de evitar o reducir el pago de la pensión de alimentos, ¿no? Por ejemplo, tenía un puesto de gerente en una importante empresa, ¿no? Y de repente, pues renunció y ahora se dedica a hacer taxi. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Ahí se tiene que investigar por qué renunció. ¿Cuál fue la causal por la cual renunció? Y si es que esa causal se acredita que fue maliciosamente y con la finalidad de bajar la pensión de alimentos, entonces habrá una circunstancia agravante. ¿Cuándo más hay una circunstancia agravante? Cuando abandonan de manera maliciosa el centro laboral. Acá no renuncian, pero se hacen renunciar. No se hacen, perdón, se hacen despedir. ¿Cómo se hacen despedir? Dejan de ir a trabajar. De la nada, ¿no? Justo, mira, le llegó la notificación y dejó el trabajo, ¿no? Entonces, cuando el incumplimiento genera una lesión grave previsible, también eso puede generar una circunstancia agravante. ¿Cuándo se da este caso? Cuando a sabiendas no cumple con la pensión de alimentos, a sabiendas que su hijo justo está pasando por un periodo en el que está enfermo y esta enfermedad se agrava porque no se pudo tener los mecanismos económicos
como para sustentar esta operación o esta lesión, se agrava, entonces hay una circunstancia agravante, ¿no? ¿Cuál es la justificación para agravar acá la pena? Evidentemente es que ya no solo se está dañando el bien jurídico, que es la protección familiar, sino que además se está dañando el bien jurídico, que es el cuerpo y la salud, ¿no? En este caso, y peor aún cuando hay una muerte previsible. ¿Cuándo se da el caso cuando hay una muerte previsible? Cuando a sabiendas de que el menor se encuentra en un estado grave y que se tiene que realizar una cirugía y encima no ha cumplido con el pago de la pensión, ¿no? Producto de, y se llega a acreditar de que con esta pensión se pudo, o con este devengado se pudo haber, digamos, pagado esta operación, entonces ahí habrá pena previsible, muerte previsible y la pena se aumentará, ¿no? Entonces, es por eso que acá vemos cuál es el objetivo principal, lo que llamamos el elemento de tendencia interna trascendente. Es simular una obligación para engañar e inducir error al juez para que el juez falle, en este caso bajando la pensión. ¿Cómo lo hago? Como les expliqué, voy a simular con terceros, que no son otros niños, que no son otras personas, sino con terceros, con mi padre, con mi madre, o de repente, pues, o en estas situaciones, lo que puedo hacer es presentar una demanda de reducción, prorrateo, etcétera, con la finalidad de señalarle, mire, señor juez, ahora necesito prorratear la pensión, necesito exonerarla, ¿no? Cuando se genera una lesión grave y esta pudo haberse previsto. Acá vemos que la causa, y esto es muy importante, tiene que ser, primero, que se incumple el pago de la pensión, y segundo, que producto de ese incumplimiento, de esa resolución, se haya generado esta lesión, ¿no? Ahora, en cuanto a la antijuricidad, porque estamos estudiando un delito, y el delito tiene que además tener una causal que es antijuricidad, podemos ver que existen dos, ¿no? La antijuricidad formal es cuando la conducta típica contraviene, en este caso, normas del derecho, en este caso sí la contraviene. Y segundo, cuando no solo contraviene normas de derecho, sino además normas morales, que en este caso también se aplica. ¿Por qué? Porque en sí es deber de todo padre, es un deber incluso moral, es un deber natural, ya sea padre o madre, cuidar y velar por el bienestar de sus hijos. Eso es el ejercicio de la patria potestad. El ejercicio de la patria potestad no solamente es reclamar derechos, sino también saber que son derechos y deberes sobre la vida y los bienes de los hijos. Así lo dice el artículo 481 del Código Civil. Entonces, la antijuricidad se acredita cuando se acredita, en este caso, que se vulneró la parte obligatoria de la patria potestad, ¿no? Acordémonos que la patria potestad tiene derechos, pero también tiene deberes. ¿Cuándo habla, en este caso, culpabilidad? Se refiere a las características internas del autor, ¿no? En este caso podemos ver que el delito, acá hay un tema muy particular. ¿Cuándo se consuma el delito de omisión a la asistencia familiar? Se consuma cuando no pagué la pensión en la sentencia, cuando no pagué la pensión en la resolución que aprueba la liquidación. Vamos a ver. El delito de omisión a la asistencia familiar se consuma cuando el obligado, con conocimiento de la resolución judicial que ordena prestar alimentos, omite dolosamente su cumplimiento. ¿Qué se necesita? Que se acredite solamente el incumplimiento, ¿correcto? En este delito obviamente no hay tentativa de incumplimiento, porque además es un delito de omisión propia. Al tratarse de un delito de omisión propia, se perfecciona con la inejecución del mandato judicial, ¿correcto? Pero acá hay algo particular, y yo les he traído el día de hoy algunos precedentes, últimos precedentes que han salido sobre este tema, ¿correcto? Vamos a ver, por ejemplo, el primero, para que puedan tomar nota, y si me ayudan ahí a copiarlo en el chat de la transmisión sería excelente. La revisión de sentencia 546-2022 Tacna. Revisión de sentencia 546-2022 Tacna. En su fundamento cuarto nos dice lo siguiente. En efecto, la situación típica exige la existencia de una resolución judicial que requiera al obligado el pago de una pensión alimentaria previamente liquidada. Resolución que en este caso fue posteriormente anulada, dice. Cabe destacar que la protección penal otorgada por el delito de omisión a la asistencia familiar no se activa únicamente ante el incumplimiento de una deuda en abstracto, sino que requiere la existencia de una orden judicial específica y válida que haya determinado dicho incumplimiento
y que haya sido debidamente notificada al obligado. Ah, ¿qué quiere decir esto? Acá viene el otro tema que vamos a resolver el día de hoy. Vamos a resolver el siguiente tema y lo voy a hacer con ayuda, en este caso, de esta revisión de sentencia. ¿Sabes por qué? Porque no es el único pronunciamiento. Y es importante que esto quede claro, porque muchas veces yo he preguntado, ¿cuál es la resolución que no se cumple? En este caso, en el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Y muchos me han dicho la sentencia. Y la sentencia en sí no lo es. Vamos a ver. Primero, revisión de sentencia, como les decía. 546-2022, Tacna. Pero esta es solo la primera de varias. ¿Ah? Esta la encontramos en su fundamento cuarto. Nos habla acerca, mira, de una resolución judicial, ¿qué más decía? Que acredite el incumplimiento y que haya sido previamente liquidada. ¿La sentencia puede ser liquidada? No, porque la sentencia primero declara un derecho, fija un monto de pensión de alimentos, fija la relación jurídica que va a existir entre los sujetos procesales, esto es quién va a ser el deudor y quién va a ser el acreedor, y ordena el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos. Pero no es la sentencia. Otro pronunciamiento que nos dice acá la casación, perdón, a la revisión de sentencia, también tenemos, mira, estos pronunciamientos han salido en el año pasado, pero en noviembre del año pasado, así que son recientes. Revisión de sentencia 408-2022, Tumbes. Mira, se fueron de Tacna a Tumbes para ver un proceso por omisión a la asistencia familiar. ¿Y qué nos dice? Fundamento tercero. El tipo objetivo se configura cuando existe una decisión de la justicia civil sobre el derecho del alimentista y de la obligación legal del imputado. Un monto mensual específico y el incumplimiento del pago por parte del obligado. Previo requerimiento, bajo apercibimiento. ¿Correcto? Y líneas después, el fundamento quinto nos dice: primero, en el caso en concreto se practicó la liquidación, se aprobó el monto liquidado y se remitieron copias a la fiscalía. Entonces ya vamos viendo que no tiene que ver con la sentencia, sino más bien tiene que ver con la ejecución de la sentencia. Pero si te quedan dudas, vámonos más atrás en la historia y vámonos a la revisión de sentencia 154-2019, Lima. 3 años antes la Corte Suprema se pronunció sobre el mismo punto, ¿no? ¿Y qué nos dice en esta revisión de sentencia que también es conocida? ¿Qué nos dice en este caso? Yo pensé que estaba en el fundamento octavo, ¿no? En el fundamento, de hecho, si ustedes revisan el fundamento octavo, van a encontrar que dice en el apartado 3, situación típica referida a una resolución judicial que requiere el pago, que nominalmente corresponde a la resolución mediante la cual el obligado, ¿no? Existe un monto liquidado de vengado. Pero donde lo dice más claramente, ¿no? Es, en este caso, más allá. En el fundamento 16º dice: ahora bien, como se señaló previamente, se aprecia que la decisión judicial que establece la pensión de alimentos que deberá abonar el demandante no es aquella que motiva, ante su incumplimiento, la comisión del delito en materia de autos, sino que se requiere para ello la existencia y aprobación de una liquidación de alimentos devengados que deban ser requeridos al obligado para su cumplimiento. Siendo así, recién en el incumplimiento de este requerimiento, se habrá configurado el delito de omisión a la asistencia familiar. Fundamento 16º. A ver, entonces, ¿cuál es la resolución, la famosa resolución, que ante su incumplimiento genera que se haya cometido el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos? ¿Tú te acuerdas que hablamos, en este caso, que después de la sentencia, ¿no? A los 5 pasos, después de la sentencia había un auto que declaraba consentida la sentencia, que después había una liquidación de pensiones devengadas, ¿no? O perdón, una propuesta de liquidación de pensiones devengadas. En este caso, después se tenía que hacer la liquidación por parte del mismo secretario, o a veces lo hacía un perito. Ya no se llamaba liquidación, se llamaba informe pericial. Luego había una aprobación y requerimiento. Y finalmente había ya una remisión de copias a la fiscalía, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado,
Por eso es que no le doy todo el análisis, porque ya había sido parte, incluso nos pasamos comentando bastante tiempo. Entonces, vamos a disgregar simplemente. Estos tres pronunciamientos nos han dicho que la sentencia no es, ¿correcto? Tampoco puede ser la que se declara consentida la sentencia. ¿Por qué no puede ser la propuesta de liquidación? Si ahí menciona que tiene que ser previamente liquidada. ¿Sabes por qué? Porque la propuesta de liquidación es una propuesta. Y justo lo que en este caso se hace es, después de la propuesta, hay en este caso una oportunidad para que el obligado presente también su propuesta con los pagos que haya realizado. Entonces no puede ser la propuesta. ¿Puede ser la liquidación? Tampoco puede ser la liquidación. ¿Sabes por qué no puede ser la liquidación? Porque la liquidación es efectuada por el secretario o por el perito. No es una orden judicial, si tú te das cuenta. La aprobación y liquidación puede ser. Y la remisión de copias a la fiscalía ya no, pues ya es la consecuencia. Entonces, ¿cuál es la resolución a la que se refiere estas tres precedentes? Se refieren a la aprobación y requerimiento. Cuando el juez dice resolución número tal, ¿no?, mediante la cual se aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas e intereses legales del periodo tal al periodo tal por la suma de, ponle 10.000 soles, y se le requiere al obligado a que cumpla con el pago en el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones, cuando el juez dice eso en la resolución, esa es la famosa resolución que aprueba y requiere. Y esa es la resolución que acredita que el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos se ha consumado. De hecho, hay una característica que tienen estas tres revisiones de sentencia. Estas tres revisiones de sentencia tratan sobre casos en los cuales se anuló la aprobación y requerimiento. Y justamente, mira, tú sabes que una revisión de sentencia solamente se da cuando una nueva prueba acredita la no existencia del delito. Entonces, si no fuera tan importante la aprobación y requerimiento, estas tres revisiones de sentencia, tú con calma las vas a revisar y te vas a dar cuenta que aquí se declararon nulas las resoluciones que aprueban la liquidación, lo que dio origen justamente a que haya sido condenado y que después se tengan que declarar sin valor esas sentencias. Entonces, ya sabes, en resumidas cuentas, ¿cuál es la resolución a la que se refiere el tipo penal del artículo 149? Se refiere a la resolución que aprueba y requiere la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. No es la sentencia. Ahora bien, para ir terminando, vamos a ver que acá se refiere, ¿no? Cuando se consuma, cuando el obligado incumple con el pago requerido en la sentencia, pero cuando éste finalmente se hace efectivo el apercibimiento que señaló la resolución que les hablo, la que aprueba y requiere. ¿Correcto? Bien, eso es en base al delito que hemos aprendido hoy. Hoy hemos aprendido sobre el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos. Yo les agradezco enormemente esta oportunidad y espero encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Rodrigo Lepano, por su excelente ponencia. Ahora, estimados colegas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tienen alguna interrogante, pueden escribirla por el chat de Zoom o si lo prefieren, pueden levantar la mano para pasarles y activarles el micro. Ok, doctor, tenemos una pregunta de nuestro colega Mario y nos menciona: ¿cuándo procede el delito de omisión a la asistencia familiar, colega? Bien, me imagino que la pregunta se refiere a cuándo se consuma el delito. El delito se consuma, como lo acabamos de ver, en la revisión de sentencia 154-2019, 546-2022 y la última 408-2022. Se consuma el delito cuando no se cumple con el pago de la resolución que aprueba y requiere la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Y en ese caso procederá, porque así lo manda el artículo 446, inciso 1 del Código Procesal Penal, procederá con la incoación del proceso inmediato. Muchas gracias, estimado doctor. En este caso, nuestro colega William nos menciona: si no se ha notificado en el domicilio real de la resolución, ¿qué se aprueba, qué se requiere? Muy bien. ¿Qué pasa cuando no se notifican las resoluciones judiciales? Esa es una excelente pregunta del colega. Primero, que acuérdense que nosotros tenemos que haber visto, en este caso en el proceso judicial de alimentos, que todas las resoluciones se hayan notificado válidamente.
La inválida notificación, por decirlo así, cuando no se ha notificado al domicilio real de las resoluciones, en este caso puede acarrear el artículo 171 y 172 del Código Procesal Civil nos habla de la nulidad de los actos procesales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya estamos en el proceso de incumplimiento de resolución judicial de alimentos y observamos que por ahí faltan notificaciones que no han sido correctamente señaladas? Por ejemplo, no se le notificó la resolución que aprueba y requiere. Acá tenemos que hacer, por ejemplo, mención al fundamento 16º de la casación 1977-2019 Lima Norte, en la cual señala todos los requisitos de procedibilidad con los que debe cumplir el delito de incumplimiento de resolución judicial de alimentos, el delito de omisión a la asistencia familiar, debe cumplir con todos los requisitos de procedibilidad. Dentro de ellos está la notificación de la resolución que aprueba y requiere la liquidación de pensiones devengadas. Y en general de todas las notificaciones que sean necesarias para las 5 etapas antes de, en este caso, de pasar al proceso penal. Muchas gracias, doctor. En este caso, nuestro colega Bruno nos pregunta, ¿el delito de omisión a la asistencia familiar prescribe? Es una interesante pregunta. Justo en la segunda edición de nuestro manual del delito de omisión a la asistencia familiar, estamos viendo la particularidad de la prescripción de la acción penal en el delito de omisión. Por supuesto que prescribe, pero hay un tema. La ejecución de la resolución judicial de alimentos en sede civil o en sede de familia se puede hacer hasta los 25 años. Entonces, al ser un delito, en este caso instantáneo, de efectos permanentes, hay que ver desde cuándo se puede computar la prescripción, ¿no? Se tendría que computar, en este caso, desde el último momento en el que pudo haberse ejecutado los alimentos. Así que es un tema bastante polémico, bastante controversial y que por supuesto que nos demanda a nosotros todo un capítulo en esta nueva segunda edición del Manual del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, que ya lo estamos trabajando. Muchas gracias, doctor. Nuestro colega Víctor nos pregunta, ¿puede anularse el juicio oral si se aprueba que no se notificó el requerimiento de pago? Claro, se puede anular el juicio oral. Ahora, tenemos que diferenciar las etapas. Yo te recomendaría que cuando haya incoado proceso inmediato, en ese momento tú te opongas a la incoación de proceso inmediato y señales que falta un requisito de procedibilidad, que es la notificación del requerimiento de pago. Acuérdate que en la acusación también puedes presentar medios técnicos de defensa, ¿no? En este caso, antes de que se instale el juicio inmediato, ¿no? Hay una etapa que es de control de acusación. Ahí también puedes presentar pruebas, medios técnicos de defensa, cuestiones previas, por ejemplo, si falta algún requisito de procedibilidad. Y ya en última instancia, en el juicio, puedes pedir la nulidad. Nuestro colega Guzmán nos pregunta, cuando el doctor cumple la condena, ¿ya no paga la liquidación? Esa es una interesante pregunta. Eh, claro, lo que pasa es que cuando ya se condenó a una persona y esta persona ya está en la cárcel y esta persona ya salió de la cárcel, la deuda que se tiene pasa a ser una deuda civil, ejecutable bajo los alcances del derecho civil, ya no bajo los alcances del derecho penal. ¿Por qué? Porque acuérdate que el derecho penal, en este caso, sanciona, condena, y él ya fue sancionado y él ya pagó su condena penal, porque ya cometió ese delito, ¿no? Y ya cumplió con la sociedad, con haber pagado, en este caso, con su libertad, con la restricción de su libertad, la condena. Pero la parte civil, o sea, la parte de la deuda, solamente puede ser ejecutada ya como una deuda civil. Finalmente, estimado doctor, tenemos una pregunta más. Nuestro colega Abel nos menciona, después de aprobada la liquidación y ya está con fecha de audiencia, ¿se puede alegar una incorrecta notificación con la propuesta de liquidación? No entendí bien la pregunta. ¿Me la pueden repetir, por favor? Sí, después de aprobada la liquidación y ya está con fecha de audiencia, ¿se puede alegar una incorrecta notificación con la propuesta de liquidación? No, bueno, es que ahí estamos confundiendo un poco, ¿no? A ver, con la resolución que aprueba, se supone que si hay una resolución que aprueba, la propuesta ya pasó antes. Y fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos claramente cuáles son las etapas, ¿no? Él me dice si la resolución que aprueba se puede acreditar con la propuesta de liquidación, se puede acreditar la falta de notificación de esta aprobación. Entonces no se puede, pues, porque te pasaste del 5 al 3. Entonces, lo que quiero entender es que en caso la sentencia o alguno de estos dos etapas no hayan sido notificadas y a él le hacen una propuesta de liquidación, él puede presentar un mecanismo procesal en la vía civil, que es la nulidad, ¿correcto? Y en todo lo demás que falten notificaciones en la vía civil, puedes presentar la nulidad. Y solamente cuando ya estés en el proceso penal podrás presentar los mecanismos que el proceso penal te permite, como por ejemplo cuestiones previas o medios técnicos de defensa.
Muchas gracias, doctor. Finalmente, nuestro colega Iván nos menciona, ¿puedo solicitar la suspensión de la pena si pagué la deuda? Puedo solicitar la suspensión de la pena si pagué la deuda. Claro, depende de la etapa en la que te encuentres, ¿no? Depende de la etapa en la que te encuentres. Creo que el término, a ver, vamos a diferenciar. Te dan una pena suspendida, ¿ya? Pero tú ya cumpliste con el pago y el juez lo que te puede dar, si cumpliste con el pago total, puedes solicitar, o lo que te recomiendo que solicites es una reserva de fallo. Porque ahí hiciste el pago total, ¿no? Ya no tiene sentido que te pongan una sentencia condenatoria. ¿Qué pasa si me pusieron una sentencia condenatoria suspendida y yo terminé de hacer el pago? Bueno, simplemente te rehabilitas. Pero ¿qué pasa si tuve una sentencia condenatoria suspendida, digamos, hicieron el proceso de revocatoria de ejecución de la pena, porque no pagué, y justo después de la audiencia que me condena, en este caso, o que me revoca la pena de suspendida efectiva, justo después que pasa eso, pago. ¿Qué puedo hacer? En el año 2020, justamente cuando estábamos en el contexto de la pandemia, salió este tema de las conversiones de pena en los delitos de omisión a la asistencia familiar, cuando, en este caso, cuando se haya cumplido con el pago íntegro de la liquidación y la reparación civil. Entonces, en este caso, lo que puedes solicitar, si es que te revocaron la pena de suspendida a efectiva y tú pagaste después, puedes solicitar una conversión de la pena. Listo, muchas gracias, doctor. Con esta ronda de preguntas estamos concluyendo esta sesión magistral. Agradecemos su participación. Vamos a dar un especial reconocimiento, doctor, por esta excelente ponencia. Unas últimas palabras. Agradecerles mucho a Juris.p, que siempre nos permite compartir estos espacios, a nuestros amigos que nos ven en el aula virtual, y espero podernos encontrar para ver otros temas más del derecho penal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estimados colegas, en unos minutos vamos a enviar el link de asistencia para que ustedes puedan obtener esta certificación gratuita. Asimismo, recordarles que este 24 de febrero vamos a iniciar nuestro diplomado en Derecho de Familia y Sucesiones, y todos ustedes pueden ser parte por estar presentes en esta sesión magistral con un descuento exclusivo de 50 soles. Es decir, que este diplomado certificado por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este les va a costar tan solo 150 soles, y recuerden que con su matrícula van a acceder a un curso totalmente gratuito sin ningún costo adicional en filiación, tenencia y régimen de visitas a cargo del doctor Juan Carlos del Águila. Este curso gratuito también está certificado por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Entonces, colegas, prácticamente es un 2x1 a tan solo 150 soles. Recuerden, tanto su diplomado de Derecho de Familia y Sucesiones y su curso están certificados por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este, válido para cualquier concurso público o privado. Vamos a abarcar, por ejemplo, la tenencia, régimen de visitas, herencia, la legítima, el tercio de libre disposición, los requisitos formales para el testamento, sus tipos. Va a haber un taller de redacción de testamento, el procedimiento de sucesión intestada, el de petición de herencia, y por supuesto va a haber una clase de los plenos jurisdiccionales nacionales de familia. Van a aprender cuándo pedir el aumento, la reducción, el prorrateo, la exoneración de la pensión de alimentos, asimismo la petición de herencia, colegas. Entonces recuerden, solo por estar en esta sesión magistral van a acceder con este súper descuento y se lo van a llevar a tan solo 150 soles. Y recuerden, de regalo, un curso de filiación, tenencia, a cargo del doctor Juan Carlos del Águila. Todo esto tan solo 150 soles. Si están interesados, les estoy dejando el numerito para que ustedes puedan inscribir. Recalquen que viene de esta sesión magistral para que se lo lleven a tan solo 150 soles. De igual manera, pueden dejar su contacto para que puedan acceder a este descuento y a este curso gratuito con su matrícula. Nuestro colega nos menciona que ya quiere yapear. Colega, estoy remitiendo nuevamente el numerito. Puede escribir ahí, le va a pasar todo nuestras cuentas bancarias, también Plin, Yape. Recuerden, 901-298-676. ¿Sí? Muchas gracias. Nuestra colega Zulema. Sí, muchas gracias, colega, que nos dejó su contacto por privado. Les vamos a remitir al área de ventas para que le pueda dar este súper descuento. Recuerden, no solamente van a acceder a 50 soles de descuento, sino también a este curso gratuito con el doctor Juan Carlos del Águila. Colegas, en este momento estoy pasando el link de asistencia para que puedan tener su certificación gratuita. Bien, colegas, ya les se los envié. ¿Me pueden confirmar, por favor, que pueden acceder a este enlace? Súper importante. Muy bien, colega.
María nos estaba preguntando por el enlace, lo acabamos de remitir, ¿nos pueden confirmar si ya pueden acceder? Colega Zulema, en este momento, sí, gracias colega, muy bien. Y recuerden, si están interesados, solamente comunicándose a este numerito que los voy a volver a remitir, pueden acceder a este descuento exclusivo de 50 soles y a este curso gratuito de filiación, tenencia, régimen